A la sombra del Himalaya. El monasterio de Lince se encuentra en la localidad de Zanskar. Fue construido hace 500 años a 4.000 metros de altura y con orientación suroeste. En este lugar viven aislados del mundo 60 monjes y 20 novicios. Les hemos visitado en 2 ocasiones, una en invierno y otra en verano. Eso es lo que muestra este documental, nuestro viaje a través del hielo y los altos desfiladeros bajo la sombra del Himalaya. Como decía Buda, el camino es el destino, y con este documental lo hemos podido comprobar. El antiguo reino de Zanskar es hoy una localidad de la provincia de Ladakh. La mayoría de los monasterios budistas, incluido el de Lince, pertenecen a la orden de los gorras amarillas. Este templo, creado en el siglo XIV, es la escuela religiosa y filosófica más moderna del Tíbet. Sus monjes cumplen un plan diario muy severo y ritualizado que les guía hacia las enseñanzas puras de Buda. Lo que diferencia a los gorras amarillas de la orden de los gorras rojas es que estos no practican el celibato. No obstante, todos los novicios budistas tienen un objetivo común: alcanzar el nirvana. Nirvana significa el punto álgido del ciclo que abarca el nacimiento, la muerte y la reencarnación. El nirvana, que es infinito, solo puede ser alcanzado a través de la verdad, que no es más que el ciclo de la creación y la anulación de todo sufrimiento en vida. Según las enseñanzas de Buda, el camino hacia la libertad comienza con un sistema de autodisciplina férrea a base de buenas obras y meditación. El monje Sonam Bandus mezcla los colores para el mandala de arena. Los mandalas son los símbolos más misteriosos del budismo. Los mandalas se utilizan para meditar y para interpretar el universo. Son pequeñas ayudas en el camino hacia la liberación, cosmógrama y psicógrama. La liturgia que acompaña la preparación y elaboración del mandala consta de complicados rituales. En este monasterio, Sonam Bandus es el maestro encargado de iniciar a sus discípulos en estos misterios. Ocho monjes trabajarán los próximos 5 días casi ininterrumpidamente para completar esta sagrada obra de arte.
En la mayoría de los monasterios solo se realiza un mandala así una vez al año. Es admirable la precisión con la que trabajan los monjes, sobre todo con una luz tan tenue. Solo se consigue ver algo cuando están encendidos los focos de las cámaras. Según Sonam Bangdus, un mandala es un misterio. Las personas que lo utilizan solo para conseguir prestigio o admiración llevan el camino equivocado. La elaboración del mandala implica tener humildad y ofrecer ayuda a los demás. Solo así se conseguirá la liberación. Este mandala de arena es un mandala de iniciación. Las prácticas de meditación y los diferentes mandalas sirven de herramienta para experimentar una realidad superior, o lo que es lo mismo, la consagración en las enseñanzas correctas de un lama. Se han de transmitir fuerzas místicas. Los monjes han bautizado a este mandala con el nombre de Yamantake, en honor a Yamantaka, furiosa encarnación del dios de la sabiduría, Manusri. Las casas en Lince están muy dispersas. Las 45 familias que viven allí se dedican a la agricultura y la ganadería. En Zanskar viven alrededor de 8.000 habitantes y la mayoría de los pueblos están por encima de los 3.500 metros de altura. La típica granja Ladaki tiene 3 plantas. En la primera se encuentran las 2 habitaciones principales, la cocina y el templo de la casa. Este también es el lugar en el que reciben a sus invitados. Todas las mañanas, antes de que Tasi Bangdus comience su jornada, se arrodilla para rezar una pequeña oración ante su altar. Tasi Bangdus, de 35 años, que visita el monasterio para meditar, cree en las enseñanzas budistas. La agricultura es manual, sin la ayuda de animales, y se cultivan principalmente cebada, trigo y vegetales. La mayoría de los Ladaki poseen su propio terreno de unas 3 hectáreas. Esto es suficiente para una familia numerosa. Aquí los veranos son cortos. La recolecta se realiza solo una vez al año. Estamos a principios de septiembre y en octubre comienza ya el invierno, que dura casi 8 meses. Lozandona es la mujer de Tasi Bangdus. Prepara un té con mantequilla salada para el descanso de mediodía. Un alimento sin sal es como el trabajo sin esfuerzo. Reza un proverbio que explica las 2 costumbres favoritas de los Ladaki: cantar mientras se trabaja y beber té de mantequilla. El tiempo de cosecha es corto. A menudo queda poco tiempo para secar los cereales, así que recibirán una ayuda. Los molinos de agua de un pueblo serán compartidos por más familias. Cada pueblo tiene un aguador para controlar el sistema de riego y los molinos. Es una persona muy respetada, puesto que raciona el tiempo y decide las personas que podrán compartir el agua. El Himalaya es uno de los parajes más inmensos de la Tierra.
Una región en la que se funde lo físicamente mensurable con lo atemporal de la espiritualidad. Aquí, la naturaleza está en su estado puro. Imperan el silencio y el equilibrio. Estos campesinos de Lince conviven con sus yaks en los campamentos de verano a 4.500 metros de altura. Sin los yaks, la vida aquí sería imposible. En un principio salvajes y no poco peligrosos, los yaks se han convertido en los principales animales domésticos, de monta y de carga, para los hombres del Himalaya. Su estiércol se emplea de combustible, su lana es imprescindible para su estuario y su carne se puede secar y conservar durante meses. Con su leche se fabrica manteca, queso y yogur. En su preparación se ha de cocer y remover durante 1 hora. Los cultivos de hongos tienen su origen en el yogur fermentado. Tsering tiene 45 años, 3 hijos y ya es abuela. Las mujeres en Zanskar difícilmente superan los 55 años. La vida es dura. Los días han pasado. El mandala de arena estará terminado en pocas horas. Para los budistas, este mandala de arena simboliza un castillo y el séquito de su señor. En él se incorpora mucha simbología de la cultura tibetana. El cetro de diamantes representa el máximo poder, el absoluto, el vacío reinante. El trasfondo de meditación del mandala es la búsqueda de uno mismo durante 5 días, 5 largos días. El último día, largas ceremonias y largos rituales. Los monjes llevan coronas de 5 puntas que simbolizan el agotamiento de aquellos que han alcanzado la plenitud del mandala. La elaboración de un mandala es uno de los ritos más misteriosos del budismo. Los mandalas son algo más que simples obras de arte. El budismo es una enseñanza sobre lo efímero. Por lo tanto, al terminar, el mandala será destruido. La sabiduría budista exige el autocontrol del hombre. Y este deberá incluir a todo el cosmos y a los demás seres vivos. El mandala de arena es meditación.
Para los monjes supone el medio para alcanzar una profunda conexión. La arena será derramada en el río. Se realiza un último mandala. Durante nuestro viaje a través de Ladakh y Zanskar, vimos muchas variantes de mandalas, como el de un grupo del templo del monasterio de Alchi, un ejemplo de arte trashimalayo muy antiguo. La entrada frontal del templo, una valiosa joya que desde hace 1000 años desafía al clima. La imagen nos es familiar, las columnas y las sillas de montar de madera en forma de capitel. Alchi lleva la firma del artista indio. El templo principal tiene 3 picos y abundantes pinturas. En Ladakh, los techos están cubiertos de madera y barro. Para evitar que el barro se haga polvo, revisten los suelos con telas y después las pintan. En el monasterio de Alchi aún se conservan intactas. El primer abad de Alchi debió de construir esta gran figura. La estatua, que mide casi 5 metros de altura, viste únicamente un paño estrecho y estampado en las caderas. Un Buda de la nueva era. Las paredes de la planta baja acogen un gran número de Budas en miniatura, todos diferentes. Otras representaciones muestran la vida cotidiana. Recortes idealizados de la fastuosidad palaciega. Elegantes damas y soldados que suelen simbolizar también la muerte tras la plenitud. Esta es la entrada al Dukkha, la sala de reunión del monasterio de Alchi. Es un monumento protegido. Los monjes la guardan, pero nunca la utilizan. Los grandes mandalas de las paredes tienen un diámetro de más de 4 metros y están consagrados por Variokana, que desempeña un papel fundamental en las enseñanzas tibetanas sobre grandes dioses. El pueblo de Alchi se encuentra en uno de los lugares más prolíficos de Ladakh. Predominan los climas templados. Aquí crecen unos albaricoques famosos por su dulzor. Los campesinos pueden recolectar incluso 2 veces al año, por lo que Alchi es un pueblo relativamente rico. Los albaricoques almacenados se deshuesan y se dejan secar. Estos suponen una importante fuente de vitaminas para la población durante el largo y frío invierno. Las temperaturas pueden descender hasta menos 45 grados. Es sin duda una tierra inhóspita. Los relicarios y los muros de oración hacen del paisaje de Ladakh y Zanskar algo inconfundible, al igual que los rincones de los valles, como por ejemplo Fotoskar. Aquí viven 200 personas. Zanskar es también el nombre de un río. Este y el Indo son fuente de vida para Ladakh, la parte más septentrional del Himalaya. Seinkam es una divisoria meteorológica. Ladakh recoge tan solo 120 milímetros de lluvia, igual que el Sáhara. Por encima del valle de Zanskar se encuentra el monasterio de Tongde.
En el siglo XI pasó a ser un monasterio de gorras rojas y a mediados del siglo XV se convirtió en monasterio de gorras amarillas y actualmente acoge a 60 monjes. En Zanskar también abundan los conventos de monjas. Para muchas mujeres la vida de monja es un buen recurso, aunque es bastante más dura que la vida de un monje. Los monjes viven de los donativos y de las rentas, y las monjas tienen que ganarse su sustento, y en la mayoría de los casos dependen aún de sus familias, con las que durante el día trabajan bien en la casa, bien en el campo. Aún así, el convento es un destino muy común entre las jóvenes de Zanskar. A 3.500 metros de altura se encuentra la ciudad de Leh, capital de Ladakh, que perdió su independencia en 1834 y que con el tiempo pasó a ser una provincia de los 22 estados federados de la India, Jammu-Cachemira. En Leh viven alrededor de 20.000 personas. En invierno, cuando las temperaturas descienden a menos 40 grados, la mitad se traslada al sur de la calurosa India. El Valle del Indo. Nace en el Tíbet, pasa por Ladakh y Pakistán hasta llegar al mar Arábigo. Estos relicarios muestran el camino hacia el monasterio de Spituk, a poca distancia de Leh. El monasterio es actualmente la sede de la Orden de los Gorras Amarillas, un monasterio clásico de Ladakh del siglo XVII o XVIII. Entonces estaban enemistadas las dos órdenes. Los monasterios se construían como fortalezas sobre picos rocosos. Una vez al año, el patio del monasterio de Spituk se transforma en un escenario medieval. Las tribunas están llenas y la gente viste sus mejores galas. Es una de las principales fiestas del templo. Estas pueden durar hasta 8 días y son muy populares entre los ladakis. Casi todas se celebran en invierno, que es cuando disponen de más tiempo. Los bailarines son los mismos monjes. El tema de la danza es casi siempre el mismo. Se baila el triunfo del budismo. La exhibición de los monjes está llena de simbolismo. Cada movimiento tiene un significado. A menudo se representan en los diferentes monasterios bailes en honor a los dioses protectores. A 20 kilómetros de Leh se encuentra el monasterio de Tikse, construido en el siglo XV. En este punto comienza el viaje por Ladakh. A este lugar se acude para pedir por un buen viaje y un buen retorno. Nosotros también. Esta es la salida del templo de Maitreya. Amado y bondadoso Maitreya, que está sentado sobre una hoja de loto y que será venerado como el futuro Mesías. Maitreya porta el ajuar de una reina.
La estatua se construyó hace poco tiempo. Al contrario que el resto de las insignificantes obras modernas que se encuentran en Ladakh, esta estatua de 12 metros es muy expresiva. El monasterio de Tikse, una gran mole de piedra. La fortaleza real, el emblema de la ciudad de Leh. Se la compara a menudo con el Potala de Lhasa, pero es bastante más antiguo. Data del siglo XVI. La fortaleza era a la vez ciudad y residencia de los reyes de Ladakh. El número de habitantes asciende a 150.000. El colorido de la población refleja el pasado de Ladakh, donde durante años diferentes invasores se han disputado el poder. Hoy en día está habitada sobre todo por pakistaníes y tibetanos. De hecho, a esta tierra también se la suele llamar el pequeño Tíbet. Nos encontramos en la India. En Ladakh no hay castas. Hasta hoy, el sistema de castas hindú no ha podido implantarse. Un proverbio reza: los dedos de una misma mano también son diferentes. Estamos a mediados de enero. Se ultiman los preparativos para comenzar la marcha a través de un zanskar gélido hasta el monasterio de Lingse. El viaje ha sido organizado por Rikzin, un conductor experimentado a pesar de sus escasos 27 años. Realizamos algunas compras. En esta tierra tan poco boscosa del Himalaya, la madera es cara. Con porteadores para los equipajes, Rikzin no va a tener problemas. Ya ha hecho correr la voz de que un equipo de televisión estará por el río. El grupo consta de 35 personas que se ponen en marcha. El camino hacia Chilin dura un día. Desde allí partiremos. La desembocadura del Zanskar en el Indo. Un viaje a través de un inhóspito y gigantesco paisaje. La provincia de Ladakh es casi igual de extensa que Austria. Limita al noreste con el Tíbet y al noroeste con Pakistán. La región de Zanskar mide tan solo 8.000 kilómetros cuadrados. Hasta 1840 fue un reino independiente gobernado por dos dinastías. La tierra se compone de gigantescas cadenas montañosas y valles salvajes a 300 metros de altura, como es habitual en los valles de Ladakh. En Chilin se termina la carretera. Los porteadores nos esperan. Aquí en Chilin viven 8 familias descendientes de artesanos nepalíes del siglo XVII. Ellos introdujeron la fundición del metal en Ladakh y divulgaron las técnicas de elaboración de jarros de té, molinos, recipientes y cucharas. Esperábamos encontrarnos aquí con Zabang, un monje del monasterio de Lingse, nuestro destino. Tenía que recogernos y acompañarnos al monasterio. Por fin llegó Zabang. Como recibimiento nos ofrece katak, una bebida suave. ¿Cómo se ve el río en la sombra? Bien, dice Zabang. Los 26 porteadores se han repartido nuestro equipaje siguiendo un plan muy concreto. Para que el grupo no tuviese que estar todo el tiempo junto,
Cada una de las maletas lleva un número. Las que necesitamos a diario llevan un 1. Las que necesitamos cada 2 o 3 días, un 2 o un 3. Los porteadores vienen desde Leh o desde Lince. Son campesinos que se ganan así un dinero en invierno. Zabán reza para que todo salga bien. Té con un chorrito de ron. Se acabaron las existencias de alcohol en las próximas semanas. El camino está congelado. Nos esperan al menos 90 kilómetros de hielo. Han pasado 7 días. La carga de los porteadores pesa entre 20 y 35 kilos. Van con agrado, ya que en invierno no tienen mucho que hacer. Están contentos de trabajar, ya que con esta travesía se ganan el sueldo de 3 semanas. Los preparativos y la organización de este viaje duraron un año. El equipo técnico se puso a prueba introduciéndolo en una cámara frigorífica, ya que, como hemos dicho, las temperaturas aquí descienden hasta los menos 40 grados. ¿Cómo íbamos a arreglárnoslas con semejante frío? ¿Cómo íbamos a resistir las marchas sobre el hielo o las noches en las cuevas? Segundo día por el río a la sombra, como lo llaman los indígenas. La pausa del mediodía dura siempre unas 2 horas. Beber es casi más importante que comer. Se pierde mucho líquido en el frío. La base de la alimentación es la cebada. Durante el camino se conforman con champa, harina de cebada mezclada con el té con mantequilla, a veces con un poco de azúcar. Tercer día. El río Zanskar solo se congela total o parcialmente en enero o en febrero, con lo que no es navegable en esa época. No es un río muy salvaje. Está repleto de arroyos congelados. Algunos porteadores están agotados. Debido al rodaje vamos aún más despacio de lo que deberíamos. Hay que redistribuir parte de la carga. Paramos río arriba, donde el río ya no es navegable. Hay que encontrar las salidas. No se puede dar ningún rodeo, ya que estos suponen un gasto de fuerza y una pérdida de tiempo y requieren demasiada atención por nuestra parte y la de los porteadores. Los porteadores remolcan nuestro equipo con mucho cuidado a través de los difíciles desfiladeros. Pero hoy la travesía va a ser aún más complicada.
Leña para la hoguera. Lausanne Miguel, de 48 años, es el porteador más veterano. Se le ha adjudicado la carga más pesada. Siempre ha gozado de buena salud. Nos cuenta que estuvo 15 años en el ejército, pero el sueldo no le llegaba para mantener a su familia, así que para él este es un trabajo maravilloso. El camino es el destino. Finalmente, el monasterio de Lince. En invierno solo se puede llegar hasta él cruzando el río congelado. 90 kilómetros de ida y 90 de vuelta. Lausanne Miguel cuenta que el peso medio de carga oscila entre los 30 y 35 kilos. Zanskar, el antiguo reino, fue uno de los 7 del Himalaya. Hoy es simplemente una región, una parte de Ladakh. Por las noches se enciende la hoguera. Son unas condiciones duras. Dormimos sobre las piedras. Las temperaturas descienden hasta menos 27 grados. Dejamos atrás 4 días a través del río. Cuanto más estrechos son los desfiladeros, el viento sopla con más fuerza y hace más frío. Incluso los arroyos que llenan el río se congelan en invierno. El quinto día nos encontramos con algunos campesinos. Van camino de Le para vender allí manteca de yak en el mercado. Como es lógico, hablan sobre el río, de las condiciones que hay río arriba. Estos monjes y campesinos de Lince que nos adelantan llevan ya 2 semanas de camino para conseguir madera de construcción para el monasterio. La madera viene de la capital de Jammu Cachemira, Srinagar. Se trajo en verano al río con tractores y ahora en invierno será transportada sobre el hielo. Solo un día más de marcha para llegar a nuestro destino. Las temperaturas están subiendo. Incluso el viento ya es menos gélido.
Balaban es un maestro conocedor de los caminos y monje del monasterio de Lince. La primera casa. Solo unas horas más y unos cuantos metros hacia arriba. Finalmente, avistamos el monasterio de Lince. De nuevo Katak. Saludos y amistades. Los otros también llegan el mismo día al monasterio. La madera es para el nuevo suelo del templo principal. Allí, en invierno, el suelo de piedra es tan frío que apenas se puede pisar. La sala del monasterio que nos asignaron para pasar la noche estaba a menos 16 grados. El monasterio de Lince, Zanskar, en invierno. Ahora es posible comparar los años, el paisaje. No es una contradicción el hecho de que en invierno la vida del monasterio discurra al aire libre. Al sol, en las terrazas, con una agradable orientación hacia el suroeste, se está mucho mejor que dentro de las casas. Sin embargo, sea invierno o sea verano, la vida diaria seguirá con sus rigurosas, periódicas, extensas y litúrgicas ceremonias de complicados rituales. En Zanskar es costumbre, aún hoy en día, que al menos uno de los hijos de la familia ingrese en el monasterio. Comienzan a los 7 años. El monasterio o la familia se encargarán de costear la educación. A los novicios se les ordena monjes como pronto a los 20 años. Para ello tienen que hacer 253 votos y confesarse. Té con mantequilla, algo imprescindible en cualquier ceremonia. Los monjes llegan a beber 40 tazas al día. La mantequilla aporta grasa al cuerpo y esta, a su vez, calor. Un monasterio no es solo un lugar de recogimiento. También es una empresa con unos rangos completamente definidos, con sus respectivos departamentos y sus funciones. Todos, ya sean monjes o novicios, tienen su tarea asignada. Estas cambian de año en año. Sansin Tasi tiene asignada la cocina. Tiene que traer el agua de la fuente del monasterio, algo que en invierno no es nada agradable. Sansin tiene 11 años. Hace 2 se hizo novicio y consiguió el rango más bajo de consagración. Aunque algunos novicios tienen que realizar tareas muy duras, pueden vivir durante su infancia en los monasterios budistas. En la cocina hay una gran actividad, sobre todo durante las ceremonias. Es la única habitación grande que permanece cálida durante el invierno. Las escasas ramas o el abono de los animales solo se utilizan para cocinar, nunca para calentarse. Sansin fabrica las velas del templo con grasa de yak.
La despensa del monasterio. Alimentos para 80 personas. El menú no es muy variado. Al igual que los porteadores, los monjes se alimentan en invierno casi exclusivamente de harina de cebada. El pueblo. En una casa ladaki conviven en invierno hombres y animales bajo el mismo techo. Las casas se construyen a base de piedra o adobe. Lo más caro es la madera que se emplea para las columnas y pilares y para los marcos de las ventanas. Hay que traerla desde muy lejos. Las tareas de construcción en invierno se realizan principalmente en los patios de las casas, como en la familia de Tasi Bangdus. Al igual que en el monasterio, es durante el día cuando hace más calor. Tasi Bangdus es el hombre más rico del pueblo. Posee una parcela de unas 10 hectáreas, 15 yaks, ovejas y caballos. La familia Bangdus solo tiene un hijo. La mortalidad infantil es alta en Zanskar. En las culturas tibetanas budistas, las mujeres gozan de un gran respeto. El dicho más importante: el mismo trabajo, los mismos derechos. Los hombres también lo aceptan. Sherin Tundup tiene 50 años. Ha criado 3 hijas y 2 hijos. Como mujer de Unamchi, cuenta con el respeto del pueblo. Ayuda a su marido a recolectar las flores, la hierba, los frutos, las hojas y las raíces para preparar las medicinas. La casa Amchi es la única en el pueblo que tiene un gran ventanal de vidrio. El sol calienta la habitación y así su marido, Rinchen Dolme, puede trabajar en invierno y preparar sus medicamentos. Para hacer un diagnóstico, los Amchi recurren a un trabajo rutinario que llaman Tratado sobre la esencia de la inmortalidad. Lo más importante de esta medicina son las píldoras de hierbas que preparan los Amchi. Las plantas se muelen hasta convertirlas en un polvo muy fino. Se mezclan hasta que se hacen una pasta y se moldean las píldoras. Esto es un medicamento contra la úlcera gástrica. Los Amchi nos cuentan que mucha gente sufre esta enfermedad en Ladakh debido al gran consumo de té con mantequilla. Ambiente festivo en el patio de Tasi Bangdus. En Ladakh y Zanskar se baila en todas las fiestas paganas. Normalmente los hombres bailan separados de las mujeres. Los pasos, al principio lentos, se hacen cada vez más rápidos según va avanzando la canción. Las mujeres llevan un perak. Esta prenda tradicional para la cabeza se hereda de generación en generación. El número de turquesas representa la riqueza de la familia. En los valles de Zanskar, los únicos instrumentos musicales que nos podemos encontrar son el oboe de madera y los tambores. Los bailes giran en torno a la cosecha, el amor y la naturaleza. Sonan Chospel ha vivido durante 70 años en el monasterio de Lince. Tiene 88 años. La esperanza de vida de los hombres en Zanskar suele rondar los 55 años. Nos ha invitado a visitarle en su celda. Todos los monjes se encierran con un cerrojo de madera que se fabrican ellos mismos.
Zonan Chospel nació en Zanskar. Cuando tenía 15 años decidió dedicar su vida a las enseñanzas budistas. Nunca se ha arrepentido. Cuando tenía unos 35 años, vivió durante 2 años en un monasterio tibetano, pero al llegar los chinos lo enviaron de nuevo a Zanskar. Desde entonces no ha vuelto a abandonar el monasterio. Los monjes ancianos tienen sus novicios para ayudarles. Ranin calienta el té en su cocina de invierno de la celda. Una habitación de 1,5 metros por 1,80 sin ventanas, solo con una salida de humos. En invierno, Sonam también duerme aquí. A diario los mismos rituales, no solo con Sonam Chospel. En el monasterio de Linsed parece que el tiempo se detuvo hace 500 años. Pero el tiempo, tal y como nosotros lo entendemos, ellos no lo conocen. El que vive aquí tiene un solo destino, el nirvana, la preciada culminación. Y esto solo es alcanzable para aquellos que descubren la verdad del origen y el fin del sufrimiento en vida. El sufrimiento, según Buda, lo causan 3 males. 1, la codicia por los bienes materiales, el poder y la suerte. 2, el odio hacia todo lo que no resulta agradable. Y 3, camuflar la ignorancia con transitoriedad. Nuestro viaje ha terminado. Ya hemos llegado.